¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi casa y a un nuevo video. Eh, en este video, este video se va a tratar principalmente de cómo elegir correctamente un filtro de ósmosis. Bien, los filtros de ósmosis se componen básicamente, amigos, básicamente de 4 etapas. De esas 4 etapas se pueden derivar muchas cosas. La primera etapa, amigos, es un filtro de sedimentos que pues es muchos de ustedes pues ya lo conocerán. Es un filtro de propileno, ese es el nombre que le dan. Este filtro pues es encargado de retener sedimentos, lodos. En general se denominan sólidos suspendidos en el agua. En el agua podemos encontrar dos cosas: sólidos disueltos y sólidos suspendidos. Los sólidos suspendidos los reconocemos o los entendemos que son como lodos. La segunda etapa, amigos, es carbón granulado. Pues su nombre lo dice, es un carbón granulado internamente. Este en realidad es el que es el trabajo de desclorar el agua o el trabajo pesado, porque tiene mayor superficie de contacto con el agua que el carbón en bloque. Ese carbón en bloque, amigos, pues es la tercera etapa. Y en ambos, en conjunto se encargan de quitar cloros, metales pesados, óxidos, pesticidas, cosas químicas del agua. Es una filtración química. Estos tres, amigos, se denominan prefiltros, que son los prefiltros que componen un filtro de ósmosis. La cuarta etapa, amigos, pues es una membrana de ósmosis. Esta pues en concreto es de la marca Hydrotec, es de 50 galones, aquí lo dice. Estas, amigos, pues es la que en realidad se encarga de desmineralizar el agua. Dependiendo del fabricante, estas tienen más o menos un 97% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que si en tu entrada tienes 100 TDS, en la salida te va a dar 3 TDS. El otro 97% de TDS sería el rechazo. Si tu filtro o tu sistema no tiene una membrana de ósmosis, entonces no es un filtro de ósmosis inversa. Hay filtros que tienen cosas similares, pero se denominan filtros de ultrafiltración, que no tienen nada que ver con los ósmosis inversa, porque la ósmosis inversa sí desmineraliza el agua, y los de ultrafiltración únicamente pues tratan el agua, quitan sedimentos, pesticidas y hasta ahí. En relación a los TDS, en la entrada y en la salida son muy similares, no baja. En los de ultrafiltración, en la de ósmosis inversa sí baja. Hasta aquí tenemos 4 etapas principales, amigos, que serían las 4 etapas básicas para un sistema de ósmosis inversa. De aquí, por decir, si lo vemos del lado de consumo humano, se le podría añadir un postfiltro. Ya se llaman postfiltros de carbón granulado, que es fibra de coco. Esto nos ayuda a elevar el pH y darle un mejor sabor y olor al agua. Posteriormente, podríamos agregar un filtro alcalino o alcalinizador para elevar lo que son los minerales dentro del agua y a su vez elevar el pH. Y una lámpara ultravioleta como germicida, como último paso como germicida. Pero también podríamos hacer, como les digo, las primeras 4 etapas básicas, una derivación para poner lo que son etapas desmineralizadoras para retirar más los sedimentos, los sólidos disueltos en el agua. En este caso serían para aplicaciones como para acuarios, amigos. Digamos, esto sería lo básico, amigos, para que ustedes tuvieran un sistema de ósmosis dependiendo de la aplicación, ya sea para consumo humano o para acuarismo o uso mixto, como ustedes lo quieran tener. Básicamente, lo más básico que podríamos obtener para consumo humano sería los 3 prefiltros, membranas de ósmosis y postfiltro de carbón granulado de fibra de coco. Estas 5 etapas, digamos, serían las 5 etapas básicas que tú deberías de tener para un filtro de consumo humano. Posteriormente, pues se le puede añadir, como ya mencionamos,
el alcalinizador y la lámpara UV. Y para el lado del acuarismo serían las 4 etapas básicas, que serían sedimentos, carbón granulado, carbón en bloque y la membrana, y añadiríamos otra quinta etapa que sería la etapa desmineralizadora. Digamos, serían los 5 pasos básicos. Digamos que con este equipo básico, amigos, ustedes podrían tratar su agua, pero dependiendo en la zona en la que vivas, va a haber lugares en los que haya diferentes tipos de agua en los que requeramos añadir otras etapas adicionales al filtro, ya sean prefiltros o postfiltros, para que el filtro trabaje de forma más adecuada y efectiva. Hay zonas, por decir, bueno, para este segundo punto que vamos a tomar en cuenta dos aspectos principales, digamos, en prefiltros. Dos aspectos principales: uno va a ser sólidos suspendidos y la otra vamos a mencionar algo que se denomina dureza del agua. Hay zonas, amigos, en las que, por decir, en Ecatepec, el agua llega con muchos sólidos suspendidos. Esto es en concreto muchos lodos. Entonces, para este tipo de casos necesitaríamos implementar otro prefiltro antes de todo el sistema, que en este caso en concreto sería un filtro plisado. Miren, su nombre lo denomina plisado. ¿Por qué? Este filtro plisado tiene una particularidad. Bueno, les llaman también filtros de alto flujo, porque pues tienen un paso más fluido que los de sedimentos. Pero también yo he notado que estos filtros plisados retienen partículas más gruesas y el de poliespum retiene partículas más finas. Entonces pues haríamos la filtración en dos etapas. La primera parte la haría el plisado, que también tiene su particularidad de que lo podemos enjuagar. Entonces, al ser lavable o enjuagable, lo que sucede es de que pues ese filtro no lo cambiaríamos constantemente, sino lo podríamos enjuagar constantemente, y esto nos ayuda a que el filtro de sedimentos, el poliespum, no se sature tan rápido. Y pues esto al principio pues presentaría un gasto mayor, porque pues sería una etapa adicional, pero a la larga te sería un ahorro, porque pues el filtro, como se puede enjuagar, ese retiene las partículas más lodo, tú lo enjuagas, lo vuelves a ingresar, y el otro filtro, que es de sedimentos, duraría más tiempo que si tuviera solo el de sedimentos, porque esos sí son completamente desechables. Si ustedes se preguntan por qué uno es lavable y el otro por qué no, el que es deplisado, digamos, ya tiene de por sí una porosidad un poco más abierta que el poliespum. El poliespum, al paso del tiempo, ligeramente se va erosionando. Entonces, si tú lo enjuagas, lo que vas a provocar es erosión sobre el filtro y que ya no retenga los lodos de forma efectiva. Si no retiene los lodos, lo que hace es pasar lodo a la siguiente etapa, y el carbón, una vez de que se cubre de lodo, pues ya no trabaja porque está cubierto de lodo. Y al ya no trabajar el carbón, principalmente lo que nos afectaría en nuestro sistema es el cloro. El cloro es digamos, el enemigo número uno de las membranas. Las membranas están hechas de un material que se llama poliamida, y esa poliamida se deteriora de forma más rápida con presencia de cloro. Por eso es que se prepara el agua anteriormente con los prefiltros, para que lleguen a la membrana de una forma adecuada y la membrana trabaje de forma eficiente. Ese, digamos, sería uno de los aspectos que le digamos sólidos suspendidos. El otro punto, amigos, sería la dureza del agua, que en concreto la dureza del agua se determina por carbonatos de calcio y de magnesio. Ahí tendríamos dos opciones. Miren, una opción sería la resina. Esta resina en concreto es muy parecida a la que es, ¿cómo se llama? La resina mixta. Solo que esta es resina catiónica para el ciclo de sodio, y la resina mixta está compuesta de catiónica y aniónica, que es para el ciclo del hidrógeno. Este en concreto es para el ciclo de sodio, que nos sirve para eliminar la dureza del agua, amigos. Esa dureza nos afecta porque, bueno, la dureza tiene una propiedad que se llama propiedades incrustantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en prácticamente todos los metales tienden a adherirse a esa dureza.
En el agua pues viene en estado líquido y por medio de un proceso de electrolítico que sucede de forma natural en el agua, se adhiere a casi todo lo que son tuberías metálicas. Al plástico no presenta tanto esa incrustación, pero en lo que son las partes metálicas sí. Una forma muy fácil de darse cuenta es en la tarja o en las llaves de lavamanos porque tienen un baño de cromo y el cromo es un metal. Si todo eso se torna blanco, de color blanquizco, que nosotros comúnmente lo denominamos salitre, quiere decir que en tu casa hay presencia de dureza. Y también se ve mucho en las regaderas por el agua caliente. Ese proceso se acelera más con el agua caliente. Entonces en las regaderas también es algo muy abundante. Incluso los pisos, las losetas, todo eso de los baños se tornan blanquizcos por la presencia de la dureza en el agua. Entonces esta dureza la eliminamos mediante resinas catiónicas para suavizador, que son muy diferentes a las resinas catiónicas para desmineralizar. Otro método que no lo tengo ahorita aquí en mi casa, pero se llama polifosfatos o perlas de polifosfatos que nos ayudan igualmente a eliminar la dureza que hay presente en el agua, amigos. Esas perlas de polifosfatos hacen exactamente lo mismo que la resina, solo que a diferencia, ahora diferencia entre polifosfatos y resina es que la resina físicamente tú no ves disminución de la resina y en las perlas de polifosfatos conforme pasa el agua se van deshaciendo, entonces tú ves que el envase viene 100% lleno y tú vas viendo que se va deshaciendo conforme va pasando el agua. Entonces vas a ver de repente que ya nomás hay la mitad de perlas. Yo es lo que recomiendo que cuando llevan a la mitad de perlas se recargue el cartucho otra vez al 100% y pues obviamente con el flujo del agua esas perlas van a volver a desaparecer. Y la resina no, la resina solo es por intercambio iónico, hace que se precipiten o se adhiera a lo que son los carbonatos de calcio y de magnesio a las perlas de resina. Y la resina pues no tiene otra particularidad que se puede regenerar, pero tú necesitas un sistema especial para hacer esas regeneraciones. Si no lo tienes, una vez que se acabó su capacidad de retención de la resina, pues lo que tienes que hacer es sustituirla completamente. Esta tiene la particularidad de que es mucho más económica que las resinas mixtas. Estos digamos que son prefiltros, serían los dos o los dos casos en los que necesitarías añadir prefiltros en tu zona. Otro punto es por decir yo aquí en el lugar donde vivo, si yo pongo una sola etapa de resina mixta, mi agua me sale con fosfatos. Y eso pues obviamente, bueno, esto en especial en el caso de los acuarios, de los que son acuaristas. El que mi agua salga con fosfatos se ve reflejado en mi acuario porque comienzan a salir algas. Entonces yo me vi en la necesidad de implementar una segunda etapa de o desmineralizadora. Lo pueden hacer con resina mixta. Con dos etapas, lo recomendable es que ambas etapas sean de resina mixta. Ya con estas dos etapas de resina, lo que hacemos es, una digamos se ocupa de la mayor parte de TDS o sólidos disueltos en el agua y los manda a cero, pero que tenga cero pues no garantiza por decir, otro punto, los que son fosfatos, nitratos y silicatos no los detecta la pluma de TDS, puedes tener una alta concentración de fosfatos y te puede marcar 0 TDS. Entonces para tú saber si tienes fosfatos, nitratos o silicatos en tu agua de ósmosis, lo que tienes que hacer es hacer un test de nitratos, un test de fosfatos y un test de silicatos al agua de ósmosis, como si se los fueras a hacer al acuario, pero en este caso en específico al agua de ósmosis. Y por decir, bueno, volviendo al tema, yo le puse, la primera etapa lo que hace es bajar los sólidos disueltos a cero y la segunda etapa se encargaría de refinar el agua eliminando lo que son nitratos, fosfatos o silicatos. La mayoría de las veces con dos etapas es más que suficiente. Pero ha habido casos en los que no es suficiente y se implementa una tercera. Digamos, si tú ya tendrías o estás en ese punto en el que ya necesitas implementar esa tercera etapa, lo recomendable es que implementarías un tren de filtrado que en este caso serían de 3 resinas diferentes. Sería resina catiónica, resina aniónica y resina mixta. ¿Por qué se recomendaría ya de forma diferente?
La resina la resina mixta viene compuesta, bueno, depende de cada fabricante, al menos la que yo manejo viene compuesta de 60% de catiónica y 40% de aniónica. Entonces, pues es un concentrado menor, digamos, o menormente eficiente, porque se encarga de hacer una desmineralización global, por así decirlo. La resina catiónica se encarga de eliminar elementos que tengan cargas positivas y la resina aniónica se va a encargar de eliminar elementos con cargas negativas. Entonces, digamos, de esta forma, bueno, en concreto, la resina mixta, como viene mezclada con cargas positivas y negativas, ahí el intercambio iónico se hace de forma diferente que cuando tú tienes un intercambio iónico solo con catiónica, solo con aniónica. Teóricamente tú podrías meter solo resina catiónica, un envase de solo resina catiónica y otro envase solo de resina aniónica. Pero en este proceso de resinas catiónicas y aniónicas se genera una sustancia que es un dióxido. Ese dióxido, si nosotros lo añadimos al acuario, podríamos pues, matar toda nuestra población de nuestro acuario. Entonces, para eliminar ese dióxido se requiere de la resina mixta. La resina mixta se encarga de eliminar ese dióxido como paso final. Por eso es que todos los trenes de filtrado, tanto los míos como los de marca, vienen con resina catiónica, aniónica y por paso final una resina mixta. Si nosotros pusiéramos un lector de TDS entre la resina, entre la entrada, por así decirlo, y la resina, eh, el lector iría en entrada, luego la resina catiónica, aniónica y otro lector de TDS, veríamos que al principio tenemos una elevación de TDS porque se genera ese pico de dióxido. Posteriormente pues empiezan a trabajar las resinas, bajan los TDS y después de la resina catiónica y aniónica ya nos da 0 TDS. Y posteriormente la resina mixta es la que se encarga de refinar esa agua para eliminar el dióxido y igual nos sigue saliendo en 0 TDS pero ya sin dióxido. Entonces teóricamente las resinas mixtas, que diga la resina catiónica y aniónica nos podrían funcionar solo esas dos, pero pues tendremos el riesgo del dióxido y por eso se implementa la mixta. Y pues aquí digamos tendríamos hasta ese punto todas las etapas que eh, o posibles escenarios que tendríamos que implementar en un osmosis, pero esto depende de cada agua, de cada ciudad. Pues a lo menos aquí en el Distrito Federal o el Estado de México, más o menos pues, bueno, en base a la experiencia, porque en todo el Distrito Federal y parte del Estado de México, nos han contratado y pues tenemos la experiencia de que ya hemos visto cómo son la calidad de agua en ciertas zonas. Eh, entonces, pues ya más o menos me dicen, pues es que vivo en tal parte y ya les digo, puedes necesitar esto, esta etapa. Pero los que son de la parte, de cualquier otra parte de la República, pues obviamente ahí se me dificulta más saber las condiciones de agua de sus zonas. Entonces, pues en base a esto podrían ustedes saber o elegir adecuadamente lo que es un filtro. Entonces, bueno, elegir adecuadamente las etapas que requiere su filtro. Entonces, pues recapitulando, el filtro de ósmosis básico viene de 5 etapas. De ahí pues le podremos añadir una etapa de I que sería lo básico, digamos. Y de ahí en fuera pues el punto 1, checar que nuestra agua no venga con muchos sólidos suspendidos en el agua. Si viene con muchos sólidos suspendidos, entonces tendríamos que agregar un filtro de plisado. Un filtro plisado. Si en tu zona tú notas que cuando tu tarja se pone blanca o cuando lavas un vidrio se quedan manchas medio blanquizcas y te son muy difíciles de quitar, eso quiere decir que tu agua tiene muchos carbonatos de calcio. Porque en casi la mayoría de las zonas hay carbonatos de calcio, solo que hay unas zonas en las que son muchos y hay unas zonas en las que son pocos. Si usted, bueno, se requiere un test en específico para medir esa dureza. Por decir, en el área de Tzapán, la dureza que sale son 150 partes por millón. Yo he visto que las membranas de ósmosis con esa dureza trabajan bien, pero si ya cambia a 250 partes por millón, ya los filtros de ósmosis comienzan a tener mayor problema. Por decir, aquí se alcanza a ver mi sistema
Estas membranas, entre comillas, son nuevas, llevan yo creo aproximadamente un año, pero las membranas anteriores me duraron aproximadamente 3 años. Entonces, en concreto, con 150 partes por millón, que es la dureza que hay aquí, trabajan bien. Pero en 250 partes por millón que he medido en otras zonas, tienen una vida aproximada de 8 meses a 6 meses. Entonces imaginen si la dureza incrementa. Yo más o menos la mayor dureza que he medido es en el estado de Hidalgo, cerca de por la cementera Cruz Azul, y ahí tienen un aproximado de 650 partes por millón. Entonces las membranas obviamente su vida útil es mucho menos que aquí en la zona de Atzapán. Entonces más o menos cuando ya tienes presencia de dureza en el agua, tu membrana de ósmosis dura 6 meses. Por eso es que hay que eliminar la dureza del agua. Eso es en el caso de prefiltros. Y en postfiltros, amigos, lo que habría que eliminar, tomar en cuenta, bueno, si quieres para consumo humano, tomar dos decisiones. Si quieres agua, si los dejas hasta la fibra de coco, tienes agua entre neutra y con tendencia a la acidez, con TDS bajos. Muchos recomiendan el agua alcalina. De hecho, ya estamos preparando un video para eso, es que o sea, que dicen que el agua alcalina es mejor que el agua ácida. Y pues en realidad es que no. Ya es preferencia de uno de ustedes. Yo les recomiendo más el agua ácida. Bueno, vamos a tener un video con un nutriólogo que nos va a decir en específico que por qué sí el agua ácida y por qué no el agua alcalina. Entonces, digamos, básicamente hasta la fibra de coco tenemos agua ácida, neutra, con tendencia a la acidez, con TDS bajos. Si queremos añadir el filtro alcalino, digamos, subiríamos los minerales que es calcio y magnesio, y con esto subiríamos el pH. Y la lámpara germicida UV, también de eso vamos a hacer video. Bueno, el próximo video va a ser en concreto si es eficiente la lámpara germicida o no es eficiente. Y ese es el lado de consumo humano. Y del lado del acuarismo, pues si tenemos problemas de nitratos y fosfatos en nuestra agua y se volvieron ya incontrolables, pues bueno, en nuestro acuario, pues la recomendación es hacerle test al agua de ósmosis que estás utilizando. Y si te sale con que te marque un poco de nitratos o fosfatos o silicatos, pues yo recomendaría añadir más etapas para que pues no le agregues esos elementos a tus acuarios. Amigos, pues este es mi filtro. Ahorita está todo desordenado porque pues le saco piezas cuando no tengo. Y pues miren, estas tres etapas, una membrana, la de coco y una de estas, serían lo básico del filtro. Pero en este caso pues yo este filtro lo diseñé pensando en todos los escenarios posibles. Uno, filtro plisado, filtro de sedimentos. Vean cómo este está más sucio que este. Estas ahorita están muy sucias porque pues hicieron lavado de cisterna y tinaco y pues obviamente toda la suciedad la empujó hacia acá. Luego aquí seguiría carbón granulado, carbón en bloque, y aquí estaría nuestro polifosfato o la resina suavizadora, solenoide, bomba, manómetro. Aquí esta es otra pantalla porque la que estaba aquí pues tuve que hacer una garantía, pero como no tenía aquí, agarré esa. El sistema de dobles membranas. Bueno, aquí se juntan ambas salidas. Esta parte es para consumo humano. Fibra de coco, alcalino, lámpara y pues ahí para afuera. Y pues la otra parte sigue por acá atrás. Y yo aquí tengo resina catiónica, aniónica y mixta. Y pues esto es en general el filtro. Aquí en este filtro están todos los panoramas posibles. Y ahorita les dejo una foto de cómo está el filtro, o cómo es el filtro cuando está al 100%. Ahorita pues le faltan cositas. Este es el video de hoy, amigos, cómo elegir. Espero que les sirva cómo elegir un filtro de ósmosis. Si les gustó el video, bueno, si este video llega a 1000 vistas en una semana, amigos, les voy a subir cómo hacer lo de la doble membrana y otras pruebas más que le vamos a hacer. Y pues dejen sus comentarios, sus likes, y pues recuerden que me pueden contactar por el WhatsApp o por el Messenger. En el WhatsApp es el 55 64 03 82 56. Y en el Facebook estoy como Goyo Valladares o la página de Soref.
Así es que, pues, ya saben, contáctenos.